Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir cómo realizar esta musculosa. Por acá les muestro el dibujo de cómo vamos a realizar la prenda. Esta prenda en la parte de abajo va a tener unos vuelos. Después tejemos todo recto y vamos a tejer una parte delantera y una parte trasera. En la parte delantera va a tener un calado y en la parte trasera vamos a tejer todo liso punto jersey. Las medidas son ancho 90 centímetros y largo 45 centímetros. Por acá tengo la muestra del calado, 21 puntos 7 centímetros y la muestra en jersey 10 puntos 4 centímetros. Entonces para los 45 centímetros que mediría la parte delantera y 45 centímetros la parte delantera harían los 90 centímetros de ancho. Vamos a montar 113 puntos en nuestra aguja. También para poder realizar los vuelos hay que montar la cantidad de puntos que sean doble. Entonces van a montar 113 puntos más. Eso nos daría un total de 226 puntos que tenemos que montar para comenzar a trabajar. Vamos a utilizar una aguja del 3,5 y va a estar tejida con hilo de algodón fino. Ahora les muestro el material. El material a utilizar es hilo de algodón fino 8,3 y en mi caso es un matizado. Esta musculosa va a ser un talle S o M, talle 1 o 2. Por acá también les voy a mostrar el calado que vamos a realizar, el calado que va a llevar la parte delantera de nuestra musculosa. Vamos a comenzar por la parte trasera. Por acá les muestro la parte de los vuelos. Van a comenzar enhebrando su aguja y montando la cantidad de 226 puntos. Yo acá ya monté los 226 puntos y lo siguiente que hice fue tejer en punto jersey la cantidad de 12 filas. Tejidas las 12 filas, lo que vamos a hacer ahora es disminuir los puntos para que se formen estos vuelitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer en punto revés esta fila. Al tejer en punto revés esta fila se nos va a formar el punto Santa Clara o punto bobo y nos va a quedar este detalle entre la separación del vuelito y el punto jersey. Nos queda esta fila en punto bobo que nos queda muy lindo. Entonces, ¿qué hago? Monté 226 puntos, recuerden que tenía que tener 113 puntos, entonces voy a ir cerrando los puntos de a 2, pero tejidos en punto revés. Entonces voy a tomar los dos primeros puntos y tejerlos al revés. Tejo los dos siguientes puntos juntos y los tejo al revés. Entonces voy tejiendo dos puntos juntos al revés durante toda la fila.
Terminado la primera fila de punto revés, tenemos que tener 113 puntos en nuestra aguja y ahora realizamos una segunda fila en punto revés. Ahora sí, tejiendo punto por punto. Entonces, vamos tejiendo todos los puntos en punto revés. Tejidas las dos filas en punto revés, nos quedaría este bordecito de esta manera. Nos queda el punto Santa Clara o punto bobo. Una vez que trabajan eso, vamos a pasar a tejer el cuerpo. Vamos a tejer lo que es la parte trasera. Para la parte trasera yo ya avancé. Es un tejido recto. Lo que tenemos que realizar desde el vuelo hasta llegar a la sisa es todo recto. Entonces tejí la cantidad de 56 filas en jersey. Todo tejido recto después de realizar el vuelo. Ustedes le van a dar el largo que deseen. Yo tejí 56 filas. Pueden tejer más filas si desean. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a darle forma a esta musculosa en la parte de la sisa. Lo que voy a hacer es trabajar disminuciones al principio y al final de cada hilera. Del derecho vamos a disminuir 2 puntos y del revés vamos a tejer todos los puntos sin disminuciones. Cuando estemos del lado del derecho otra vez volvemos a disminuir 1 punto de cada lado y así lo vamos a ir realizando. Las disminuciones lo que voy a hacer es, voy a tejer un punto al derecho al comenzar y los siguientes 2 puntos los vamos a disminuir. Voy a realizar una disminución simple, voy a pasar un punto sin tejer, al siguiente punto lo voy a tejer al derecho y el punto que pasé lo voy a deslizar sobre el punto tejido. Entonces así la disminución me va a quedar hacia este lado. La inclinación que se hace con la disminución quedará hacia este lado. Seguimos tejiendo todo en punto derecho hasta llegar a los 3 últimos puntos de esta fila para realizar la disminución del lado del final de la fila. Acá al final de la hilera me quedé con los últimos 3 puntos y acá voy a tejer 2 puntos juntos y el último punto al derecho. Entonces así van a ir trabajando las disminuciones. Del lado del revés van a tejer todos los puntos al revés sin realizar disminuciones. Las disminuciones las vamos a hacer solo del lado del derecho. Es decir, vamos a ir realizando disminuciones cada una hilera. Entonces, tejen esta fila en punto revés y las veo cuando esté del derecho para volver a realizar las disminuciones y decirles la cantidad de disminuciones que van a realizar o la cantidad de hileras que van a realizar. Avancé con el tejido. Realicé la cantidad de 30 filas disminuyendo del lado del derecho, o sea en las filas impares, y tejí 30 filas. Lo siguiente que voy a hacer en esta fila 31, vamos a disminuir algunos puntos para quedarnos con menos puntos en esta parte, para que al cerrar los puntos nos queden menos puntos en la espalda para sacar las tiras. Comenzamos tejiendo un punto a derecho, vamos a realizar la disminución simple y acá lo siguiente que van a hacer, van a ir tejiendo todo en punto derecho y van a disminuir puntos. Van a ir disminuyendo los puntos donde ustedes crean conveniente, ¿sí? Entonces pueden tejer 3, 4, 5 puntos
y vuelven a disminuir. Entonces tejemos 3 o 4 puntitos y disminuimos un punto. Otra vez 3, 4, 5 puntitos y vuelven a disminuir. Al finalizar realizan la disminución que veníamos realizando de 2 puntos juntos y el punto al derecho. Disminuidos los puntos, ahora vamos a trabajar en punto Santa Clara o punto bobo un par de filas. Entonces desde acá, la vuelta de disminuciones que realizamos contaremos como fila número 1. Entonces acá vamos a tejer la fila número 2 en punto derecho para que se forme el punto Santa Clara. Y lo siguiente que van a hacer es tejer la cantidad de hileras que deseen para formar este punto Santa Clara, y esta va a ser el detalle que va a tener el cierre en la espalda. Van a tejer la cantidad de 6 filas en punto Santa Clara y en la fila número 7 van a cerrar todos los puntos. Y una vez que realizan eso, la parte trasera de esta musculosa estaría finalizada y pasaríamos a realizar la parte delantera, donde esta musculosa lleva un calado. Fila número 3, comenzamos siempre tejiendo un punto al revés. Ahora lo que hacemos es tejer 2 puntos juntos. Tejidos los 2 puntos juntos, realizamos una lazada y tejemos 2 derechos. Un punto al derecho, 2 puntos al derecho. Tejemos ahora un punto al revés. Y ahora tejemos 2 derechos, un punto al derecho, 2 puntos derechos, tejo una lazada y vamos a tejer una disminución simple. Tejida la disminución simple, volvemos a repetir el gráfico. Punto al revés, tejemos 2 puntos juntos, tejemos una lazada y tejemos 2 derechos, un derecho, 2 derechos. Tejemos un punto al revés, tejemos 2 puntos derechos, un punto derecho, segundo punto derecho, realizo una lazada, realizo una disminución simple. Último punto al revés. Siempre tejemos un punto al revés al finalizar. Lo siguiente es tejer todo en punto derecho hasta terminar la fila. Fila número 4 del revés, tejemos puntos revés, los que están en jersey, y la fila del calado tejemos los puntos como se presentan. Tenemos puntos revés y puntos derechos para tejer. Entonces las veo en la quinta fila. Fila número 5, comenzamos con el punto al revés. Ahora tejemos un punto al derecho, tejemos una lazada, tejemos un punto al derecho y tejemos 2 puntos juntos. Tejemos un punto al revés. Lo siguiente es realizar una disminución simple. Disminución simple, tejemos un punto al derecho, tejemos una lazada y un punto al derecho. Termine la puntada, vuelvo a repetir. Tejemos el punto al revés, tejemos un punto al derecho, tejemos una lazada, punto al derecho, 2 puntos juntos. 2 puntos juntos, tejemos un punto al revés, tejemos una disminución simple,
Tejemos una disminución simple, tejemos un punto al derecho, tejemos una lazada, punto al derecho, terminamos la puntada, último punto al revés. Entonces terminamos esta fila tejiendo los puntos al derecho, fila número 6, tejemos puntos al revés y en el calado tejemos los puntos como se presentan. Fila número 7, comenzamos tejiendo el punto al revés. Ahora tejemos un punto al derecho, realizamos una lazada, tejemos un punto al derecho. Ahora tejemos dos puntos juntos. Siguiente punto al revés. Tejemos ahora una disminución simple. Disminución simple, tejemos un punto al derecho, tejemos una lazada, un punto al derecho. Termine la puntada, volvemos a repetir, punto al revés, tejemos un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, dos puntos juntos, realizamos un punto al revés, tejemos una disminución simple, realizamos un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, termine la puntada, tejo el punto al revés. Entonces sigo tejiendo los puntos en punto derecho, fila número 8, en la parte del calado tejemos los puntos como se presentan. Fila número 9, última fila de este calado, comienzo con el punto al revés. Lo siguiente es tejer dos derechos, un derecho, dos derechos, realizamos dos puntos juntos, realizo una lazada. Ahora voy a realizar la lazada de esta manera sobre la aguja para realizar ahora un punto al revés. Ahora sí, vuelvo a realizar una lazada, realizo una disminución simple, realizo dos puntos al derecho, un punto al derecho, dos puntos al derecho. Entonces terminamos la puntada, volvemos a repetir. Un punto al revés, tejemos dos derechos, tejemos dos puntos juntos, tejemos ahora una lazada, tejemos un punto al revés, tejo una lazada, realizamos la disminución simple, tejemos dos puntos al derecho, 1, 2, terminamos esta puntada, tejemos el último punto al revés. Fila número 10, en la parte del calado tejemos los puntos como se presentan y algo que no les dije es que las lazadas las tejemos al revés. Terminada la fila número 10, el calado se iría viendo de esta manera. Lo siguiente es repetir. Quedé en la fila número 30, tengo que tejer hasta la fila 56 para comenzar a realizar la sisa. Tejidas las 56 filas, comenzamos las disminuciones para la sisa. Acá vamos a comenzar a contar desde la fila número 1. Lo que voy a hacer es disminuir un punto al comenzar y al finalizar la fila. Comienzo la fila número 1 disminuyendo. Primero lo que voy a hacer es tejer un punto al derecho y después voy a realizar una disminución simple. La disminución simple la tejemos de la siguiente manera. Pasamos un punto a la aguja, tejemos el siguiente punto al derecho y el punto que pasamos los deslizamos sobre el punto tejido.
Realicé la disminución simple, entonces ahora tejo todo en punto derecho hasta llegar al calado. Llego al calado, lo que hago es seguir repitiendo las filas que corresponden del calado. Seguimos tejiendo en punto derecho y vamos a realizar una disminución al finalizar la fila. Cuando estoy llegando al final de la fila, lo que voy a hacer es tejer 2 puntos juntos y después un último punto al derecho. Del lado del revés, tejemos las vueltas sin disminuciones. Tejidas las 2 primeras filas de la sisa, lo que voy a hacer es, desde acá lo que tengo que hacer es tejer 33 filas. Entonces, estas 2 filas que comenzamos, lo que sería para mí, recuerden que quedamos en la hilera 56 del lado del revés, ¿verdad? Entonces, van a contar hasta la fila 56. Y ahora lo que hacen es tejer 33 filas, como les dije. Ya tejimos 2 filas donde en la primera fila realizamos las disminuciones. Entonces el calado va a seguir de la misma manera, van a seguir repitiendo, acá en los costados van a ir disminuyendo. Yo lo que voy a hacer ahora es ir disminuyendo, voy a tejer 16 filas, disminuyendo acá en la sisa, y en la fila 17, cuando esté del lado del derecho, voy a cerrar los puntos para el cuello. Para cerrar los puntos del cuello, lo que voy a hacer es tejer todo en punto derecho hasta llegar al calado. El calado consta de 21 puntos, entonces vamos a cerrar esos 21 puntos, pero les vamos a sumar 2 puntitos más. Entonces para el cuello vamos a cerrar 23 puntos. Comienzo realizando la disminución correspondiente y después voy a seguir tejiendo en punto derecho hasta llegar al calado y cerrar los 23 puntos. Llegamos al calado, entonces un puntito antes del calado vamos a comenzar a cerrar los puntos. Para cerrar los puntos vamos a tejer 2 puntos al derecho y al primer punto lo voy deslizando sobre el punto tejido para ir cerrando los puntos. Entonces de esa manera van trabajando punto al derecho y cerrando los puntos. Cerrados los 23 puntos, trabajamos en punto derecho los puntos que quedan y al finalizar recordar de realizar la disminución correspondiente. De esta manera nos quedarían los puntos cerrados para nuestro cuello. Lo siguiente que hacemos es trabajar una parte, vamos a realizar disminuciones para darle forma a la musculosa. Realizada la fila 18 del lado del revés, pasamos a la fila 19 del lado del derecho, donde comenzamos a realizar las disminuciones. Les voy a decir cómo van a realizar las disminuciones. En esta fila lo que voy a hacer es realizar una disminución al comienzo y al final de la fila, como venimos trabajando de la misma manera, ¿sí? Realizando una disminución simple al comenzar la fila y al estar terminando realizamos 2 puntos juntos. Entonces terminan la fila 19, fila 20, lo que van a hacer es tejer los puntos del revés sin disminuciones. La siguiente fila, la fila 21, también vamos a realizar disminuciones de la siguiente manera. Para la fila 21 lo que voy a hacer es realizar la disminución solo al final. Voy a comenzar la fila tejiendo todo en punto derecho y al finalizar la fila 21 recién voy a realizar la disminución. Fila 22 del lado del revés sin disminuciones. Pasamos a la fila 23. En esta fila también voy a disminuir un punto al principio y al final. Entonces, al comenzar realizamos la disminución simple y al finalizar 2 puntos juntos.
Terminando la fila 23, realizo 2 puntos juntos, el último punto al derecho. Fila 24, del lado del revés, tejemos los puntos sin disminuciones. Fila 25, vamos a realizar disminuciones al finalizar la fila. Voy a comenzar tejiendo en punto derecho y al finalizar la fila realizo los 2 puntos juntos y el último punto al derecho. 2 puntos juntos, último punto al derecho. Fila 26, del lado del revés, los puntos sin disminuciones. Fila 27, realizamos disminuciones al comienzo y al final. Finalizando la fila 27, 2 puntos juntos, último punto al derecho. Fila 28, del lado del revés, tejemos sin disminuciones. Ahora les dejo las explicaciones de la siguiente fila. Fila 29 van a realizar disminuciones solo al finalizar la fila. Fila 30 para tejer del lado del revés sin disminuciones. Fila 31 van a tejer disminuciones al comienzo y al final de la fila. Fila 32 van a tejer del revés sin disminuciones y la fila 33 lo que van a hacer es realizar las siguientes disminuciones. Para la fila 33 lo que voy a hacer es tejer la disminución correspondiente, es decir, la disminución simple, y voy a seguir trabajando disminuciones. Lo que voy a hacer es tejer. Van a tejer un punto y una disminución por toda la fila. Entonces realizo la disminución, realizo un punto al derecho, realizo una disminución, realizo un punto al derecho y así trabajan toda la fila. Para finalizar, 2 puntos juntos y el último punto al derecho. Fila 34, tejemos sin disminuciones. Fila 35, realizamos la disminución correspondiente, tejemos el punto al derecho, realizamos la disminución simple y lo que hacemos ahora es trabajar disminuciones, 2 puntos juntos. Entonces voy tejiendo 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos hasta terminar la fila. Así nos vamos quedando con menos puntos para la tira. Fila 36, del lado del revés, tejemos los puntos sin disminuciones. Y ahí tenemos los 9 puntos para la tira. Lo siguiente que hacemos es empezar a trabajar la tira. Terminada lo que sería la parte de las tiras, tejí la cantidad de 70 filas y nos habíamos quedado con 9 puntos. Entonces tejí los 9 puntos, una cantidad de 70 filas. Para realizar la costura invisible es ir tomando puntos de la cadenita. Vamos a pasar la aguja por el centro de la cadenita. Pueden ir tomando de a 1 o de a 2 y van pasando. Van de un lado hacia el otro, pasando siempre por dentro de la cadenita. Así nos queda súper prolija esta costura invisible. Realizada la costura nos quedaría así de esta manera, súper perfecta. Realizada la costura en los costados, nuestra musculosa se vería de esta manera. Lo último que vamos a hacer es coser lo que serían las tiras en la parte trasera. La parte trasera nos quedó de esta manera. Entonces también con una puntada simple lo que voy a hacer es realizar una costura en esta parte. Prenda finalizada, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay un video nuevo.
Las espero en un siguiente video. Saludos para todas.